Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de extracción líquido-líquido por el método de Hunter-Nash. Lo primero que debemos de saber para solucionar este tipo de problemas es qué es una extracción líquido-líquido. Bueno, esta es una operación unitaria que permite la recuperación de un soluto de una solución a partir de la mezcla de dicha solución con un solvente. El proceso de extracción líquido-líquido es conveniente utilizar cuando los productos tienen volatilidades similares, cuando la destilación requiere un gran consumo de energía, cuando son sensibles a la temperatura o cuando los productos no son volátiles. Y bueno, nuestro problema dice así: 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso, y nos pide calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo, y los pesos de extracto y refinado. El problema también nos incluye esta tabla de datos. Las primeras tres columnas corresponden al refinado y las otras tres corresponden al extracto. Y bueno, lo primero que yo les recomiendo sería abrir una hoja de cálculo de Excel para tratar los datos más fácilmente. Lo primero que hice fue dividir todos los datos entre 100, esto porque el programa que vamos a utilizar eh, no nos permite insertar datos mayores a 1, entonces todo lo debemos de manejar como en fracción. Por eso es que los dividí entre 100. Y otra cosa que debemos hacer antes pues va a ser determinar el orden de nuestras composiciones para meterlas al programa. Bueno, yo aquí propuse que como la coordenada A vamos a tener al solvente portador, que en este caso sería el agua. Para la coordenada B propuse el solvente extractor, que en este caso sería el éter isopropílico. Y para la coordenada C propuse al soluto, que es el ácido acético. Y bueno, ya acomodando las columnas me queda de esta manera. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a copiar estos datos y nos vamos a ir al ProSim. Una vez dentro de ProSim, le vamos a pedir que nos agregue nuestras líneas de reparto. Estos datos son los que sacamos previamente en el Excel. Los vamos a poner aquí y nos va a arrojar estas líneas. Después de que ya tenemos eso, le vamos a pedir que nos vaya a unir puntos. El primer punto serían estos tres y le vamos a decir que nos lo una con estos tres y luego con este con estos tres y así sucesivamente. Para que se nos vaya formando, se nos vaya cerrando la campana binodal. Y lo vamos a hacer primero con todos estos datos y después con los correspondientes al extracto para que nos arroje esta línea. Ok, una vez que tenemos estas líneas, vamos a proceder a identificar nuestro punto F y Rn. El F es la alimentación y Rn es el refinado. Entonces, a partir de los datos que nos proporciona el problema, sabemos que nuestro punto F tiene la composición de 0.55 para el agua, 0 para el éter isopropílico y 0.45 para el ácido acético, que es nuestro soluto. Después, para calcular nuestro punto Rn, lo que vamos a hacer es irnos a... Después, para nuestro punto Rn, lo que vamos a hacer es ir arrastrando nuestro cursor sobre la curva de refinado de esta manera, y en nuestro mismo programa ProSim, en la parte inferior izquierda, nos aparece
este marcador que ya nos da las composiciones, y mientras nosotros vamos arrastrando nuestro cursor, estas van a ir cambiando. Entonces, igual de nuestro problema, a lo que queremos llegar es a una composición de 0.05 en el soluto, por lo que al arrastrar nuestro cursor por aquí, lo que vamos a buscar es que en esta composición, en la composición C, se acerque o se aproxime mucho a nuestro 0.05, y a mí me da en este punto que les puse aquí. Una vez que tenemos identificados estos puntos, vamos a realizar las curvas de interpolación. Estas las vamos a realizar trazando líneas partiendo de los límites de las líneas de reparto. Entonces, los límites van a ser los puntitos que se ven aquí, y nosotros vamos a trazar una línea hacia abajo paralela a las líneas que trae nuestro diagrama, y las vamos a alargar hasta que estas se intersecten, y en esa intersección vamos a trazar un punto. Y esto mismo vamos a hacer con todas las líneas de reparto posibles. Una vez que tengamos trazadas todas las líneas, vamos a unir los puntitos que se nos formaron. Estos puntitos los vamos a unir, y esto se nos va a convertir en, bueno, la vamos a llamar curva de interpolación. Ahora, para localizar nuestro punto E' o nuestro extracto, vamos a trazar una línea que vaya desde nuestro punto F hasta la curva de interpolación. Esto debe ser siguiendo la tendencia de la línea de interpolación que trazamos previamente. Una vez que ya llegamos a la curva de interpolación, vamos a hacer como si rebotara o como si se reflejara, y vamos a trazar otra línea igual paralela y siguiendo la tendencia de esta línea de interpolación, y la vamos a alargar hasta que se intersecte con la campana binodal del lado del extracto. Y bueno, aquí a mí me da en ese punto. Ahora, para calcular nuestro punto M mínimo, vamos a trazar dos líneas. Primero, la línea de operación, que va a ser una línea entre el punto F, que es la alimentación, y entre el punto S. Esta va a ser nuestra línea de operación. Y vamos a trazar otra que vaya del punto Rn al punto E' que acabamos de calcular. Y la intersección que se nos da entre estas dos líneas va a ser nuestro M mínimo. Aquí les puse las composiciones que me dieron a mí. Estos datos pueden variar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pulso o nuestros ojos van a captar diferente los puntos. Entonces pueden variar un poquito. Y bueno, para calcular nuestro inciso A, que nos pide la cantidad mínima de solvente a emplear, vamos a hacer un balance global. El balance global nos dice que es la alimentación más el solvente, va a ser igual a una corriente de extracción más una corriente de refinado, y esto nos va a dar igual a una corriente M. Y del balance para el ácido acético o para nuestro soluto, pues vamos a tener una corriente multiplicada por la composición en F, y vamos a tener una corriente de solvente multiplicada por la composición, y en este caso va a ser 0 porque estamos suponiendo que nuestro soluto está puro y no encontramos trazas de solvente. Y bueno, esto es igual a la corriente M por la composición en el punto M. Y bueno, haciendo aquí un poco de álgebra y sustituciones, sabemos que M es igual a F más S, entonces lo sustituimos aquí, y despejando para S tenemos esta ecuación.
Sustituyendo los datos anteriores que calculamos con ayuda del ProSim, me da una S mínima de 461.6480 kilogramos de solvente. Ahora, para calcular el inciso B, que nos pide el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es el 40% superior al mínimo, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de solvente de operación, que determine como SOP. Y bueno, este se calcula con una sumatoria. Va a ser el solvente mínimo por el punto 4, que es lo que nos está pidiendo, más otra vez el solvente mínimo. Realizando esta operación tenemos un solvente de operación de 646.3072 kilogramos de solvente. Ahora, a partir de los balances, del balance general, bueno, ya tenemos la corriente de alimentación, tenemos la corriente del solvente de operación y vamos a calcular nuestra corriente M, que nos da de 1046.3072. Y ahora del balance para el soluto vamos a despejar nuestra composición en XM. Y de igual manera vamos a suponer que nuestro soluto es puro y no hay solvente, entonces este lo eliminamos, o bueno, es 0, y sustituimos, teniendo una composición de 0.1723. Nos vamos a nuestro ProSim y de igual manera como habíamos hecho anteriormente, nos vamos a recorrer por la línea de operación, vamos a ir recorriendo hasta obtener una composición de 0.1723 en la composición C para ácido acético. Y bueno, yo lo calculé aquí les puse el punto que me da y de igual manera puede variar. Una vez que ya tenemos calculado nuestro punto M de operación, vamos a calcular el punto de extracto 1. Para esto vamos a trazar una línea que vaya del punto Rn hasta el punto M y lo vamos a extender todavía más hasta que corte con la campana binodal del lado del extracto. Este punto me dio con estas composiciones. Posteriormente vamos a calcular a ubicar el punto P. Para esto vamos a trazar dos líneas. Una línea partiendo de Rn que pase por S y se extienda hasta el infinito, o lo más que podamos extenderla. Y una segunda línea que va a ser desde el punto F, que pase por el punto E1 que habíamos calculado previamente, y hay que extenderlo hasta que se intersecte con la línea que habíamos trazado antes. Esta intersección va a ser el punto P. Ahora, para calcular el refinado 1, vamos a trazar una línea que va desde el punto E1 hasta la curva de interpolación, que es esta, igual va a bajar paralela a la línea de interpolación que tenemos ya trazada, y como de rebote vamos a hacer otra para este lado que hasta que choque con la campana binodal y del lado del refinado, y este va a ser nuestro punto R1. Para nuestro punto E2 vamos a trazar una línea desde el punto R1 hasta el punto P, y la intersección que se da entre esta línea con la campana binodal va a ser nuestro punto E2, que en este caso pues sería en el puntito azul. Una vez que tenemos este punto E2, vamos a trazar otra línea siguiendo la tendencia de la línea de interpolación
hasta la intersección con esta curva. Y de igual manera vamos a rebotarla para el otro lado, el lado del refinado, hasta que toque la campana binodal, y ese va a ser nuestro punto R2. Este procedimiento, estos pasos los vamos a hacer repetidas veces hasta que nuestro último punto de refinado sobrepase la línea el punto de RN. ¿Esto por qué? Porque debemos tener etapas completas, no podemos dejar etapas a medias. Y si se fijan en el punto R6, todavía no llegamos a nuestro punto RN, que es el que queremos. Entonces, lo que se hace es tomar un punto, no importa que se pase con poquito, y esa va a ser nuestras etapas, el número de etapas teóricas que va a tener nuestro proceso. En este caso, a mí me dieron 7 etapas teóricas. Y bueno, ahora para nuestro inciso C nos pide calcular los pesos de extracto y refinado. Para esto vamos a utilizar los balances para flujo en contracorriente. Primero del balance global, que sabemos que tenemos una corriente de alimentación, que es F más la del solvente, igual a una corriente de refinado más una corriente de extracto, igual a una corriente M. De aquí podemos calcular M, ya que contamos ya con los datos para F y para S, y obtenemos una M de 1046.3072 kilogramos. De aquí entonces las únicas incógnitas que nos quedan son la del refinado y la del extracto. Despejando para el refinado tenemos que, y sustituyendo para M, tenemos que Rn va a ser igual a 1046.3072, que es nuestra corriente M, menos la corriente de E1. Y después del balance para el soluto, tenemos que la corriente de alimentación multiplicada por su composición para el soluto, más la corriente del solvente por la composición del solvente, que como ya hemos dicho, para este caso el solvente es 0 porque nuestro soluto entra puro, y esto va a ser igual a una corriente de Rn multiplicada por la composición en la última etapa de nuestro refinado, más la corriente de extracto multiplicada por una composición de la corriente de extracto 1, y esto va a ser igual a M multiplicado por la composición de M. Y bueno, realizando algunas sustituciones, llegamos a la ecuación número 2. Posteriormente, por el método que sea de su preferencia, resolvemos este sistema de ecuaciones. Y bueno, aquí yo evalué la ecuación 1 en la ecuación 2, y de esta manera obtuve un E1 igual a 879.66 kilogramos y una RN de 166.64 kilogramos. Y con esto terminaríamos. Ya quedó nuestro problema terminado. ¿Y qué aprendimos? Bueno, en este video aprendimos qué es una extracción líquido-líquido de manera muy general y cuándo es conveniente utilizar este tipo de operación unitaria, y también el manejo de nuestro software ProSim, que como ya vieron pues puede ser un poco tedioso, pero con la práctica y ya una vez que agarras el ritmo de hacer líneas y que le entiendes un poquito más al problema, ya sale sin complicaciones. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.